Del tema 7, órganos de los sentidos. El sentido del olfato es un quimiorreceptor, es decir, responde a sustancias químicas presentes en el aire. La nariz es su órgano sensorial. Constituye la vía principal de entrada de aire para el sistema respiratorio. El sentido del olfato cumple funciones respiratorias de oxigenación vital, olfatorias, gustativas e influye en la fonación. El epitelio olfatorio, que ocupa la porción superior de la cavidad nasal, está conformado por una serie de células. En primer lugar, encontramos a las células receptoras olfatorias, las primeras neuronas en la vía olfatoria. De cada una sobresalen cilios denominados pelos olfatorios, que responden a las sustancias químicas inhaladas. Los axones de las células receptoras se extienden desde el epitelio olfatorio hasta el bulbo raquídeo. Como la mayoría de los epitelios, en el olfatorio también encontramos células de sostén, células epiteliales cilíndricas de la mucosa que tapiza la nariz, cuya función es proporcionar soporte físico, nutrición y aislamiento eléctrico para las células receptoras, y ayudan a detoxificar los compuestos químicos que entran en contacto con el epitelio olfatorio. También hallamos células basales, que son células pluripotenciales ubicadas entre las bases de las células de sostén. Estas células se dividen continuamente para convertirse en receptoras olfatorias nuevas, que reemplazarán a las que se pierden, en un proceso que generalmente ocurre mensualmente. Y por último, como parte del epitelio olfatorio, hallamos a las glándulas olfatorias, cuya función es la producción de moco que lubrica la superficie del epitelio olfatorio y sirve además como solvente para las sustancias inhaladas. Pasemos a estudiar la fisiología del sentido del olfato. Las células receptoras olfatorias son neuronas equipadas con pelos olfatorios. Estos pelos olfatorios son cilios que sobresalen del epitelio nasal y están continuamente bañados por una capa de moco secretado por glándulas subyacentes. Cuando alguna sustancia química disuelta en el moco estimula a los receptores, estos transmiten impulsos a través de los filamentos olfatorios, que son axones agrupados de neuronas olfatorias que en conjunto forman el nervio olfatorio 1, encargado de conducir los impulsos hasta la corteza olfatoria del cerebro, en la profundidad del lóbulo temporal, donde se llevará a cabo la interpretación del olor. En esta imagen apreciamos la estructura interna de la nariz. Vemos las terminaciones nerviosas del bulbo olfatorio que constituyen lo que se denomina pituitaria amarilla o membrana olfativa, y el recubrimiento de las fosas nasales denominado pituitaria roja, rico en vasos sanguíneos. En esta otra imagen apreciamos en detalle, en una vista sagital, al epitelio olfatorio, comenzando con las moléculas odoríferas que están en el aire, las cuales deben ser disueltas en el moco nasal para poder ser percibidas por las células. El epitelio olfatorio entonces compuesto por células de sostén en color crema, células basales, estas pequeñas de acá arriba, que son las que se van a dividir y a producir nuevas células, y las células receptoras como tal del olfato, que son estas turquesas más largas, y como vemos las únicas realmente ciliadas. Por acá en rojo tenemos a la glándula olfatoria productora del moco, y vemos que justamente de las células receptoras, cada uno de sus terminaciones son axones que se van a conectar a la neurona del bulbo olfatorio dentro del propio bulbo olfatorio. Pasemos ahora al sentido del gusto, que responde a sustancias químicas en solución. Por eso, al igual que el olfato, se trata de un quimiorreceptor. Su órgano sensorial es la lengua, una estructura muscular cuya superficie dorsal se halla cubierta de pequeñas proyecciones de fijación denominadas papilas,
Las papilas se definen como un conjunto de receptores sensoriales ubicados en la lengua, pero también hay presencia de ellas en el paladar blando y en el interior de las mejillas. Entre las funciones está, por supuesto, la articulación de palabras, la distinción de sabores, texturas y temperaturas, y la participación en la deglución y la masticación. Este famoso mapa del gusto por las áreas de la lengua es un mapa completamente falso. Apareció como consecuencia de interpretaciones erróneas sobre un trabajo escrito en 1901. Lo que el trabajo decía era que hay partes en la lengua que son un poco más sensibles a ciertos sabores, pero toda la lengua es capaz de degustar todos los sabores. No todas las papilas gustativas son iguales. Según la forma, las podemos clasificar en fungi y caliciformes o circunvaladas. Estos dos tipos de papila generalmente están asociadas al sentido del gusto, mientras que las papilas filiformes y coroliformes, vean cómo terminan sus puntas, están más asociadas a sensaciones táctiles y térmicas. Las papilas gustativas son estructuras ovaladas compuestas por células receptoras, células de sostén y células basales. Cada una de las células receptoras contiene un solo cilio gustativo que se proyecta hacia la superficie externa a través del poro gustativo. Su función es responder a las sustancias químicas disueltas. Las células de sostén rodean aproximadamente 50 células receptoras del gusto, y las células basales son células precursoras que producen células de sostén, capaces de transformarse luego en receptoras. Identifiquemos en la imagen de la papila cada una de estas estructuras. Las células de sostén, en color beige claro, las células basales más pequeñitas en color morado, y las células receptoras del gusto son cada una de estas azules que terminan en un cilio gustativo. Repasemos ahora cuáles son las sensaciones gustativas, sus receptores y las sustancias a las que responden. Los receptores para el gusto dulce responden a azúcares y edulcorantes. Los receptores para el gusto ácido responden a los iones de hidrógeno. Para el gusto amargo responden a los alcaloides, compuestos orgánicos nitrogenados de carácter alcalino producidos casi exclusivamente por vegetales. Al gusto salado, los iones metálicos en solución. Y las sustancias que responden al quinto gusto denominado umami o glutamato responden al aminoácido glutamato monosódico, presente en alimentos deshidratados, curados, fermentados, asados o tostados. Es importante acotar que cada célula receptora del gusto puede responder a más de uno de los 5 sabores primarios, pero también pueden responder con mayor intensidad a algunos sabores más que a los demás. Para finalizar, vamos con el sentido del tacto, que nos permite reconocer un objeto y sus características al ponerlo en contacto con nuestra piel. El órgano es, por supuesto, la piel, esa cubierta membranosa, flexible y elástica de varias capas que recubre toda la superficie corporal. Y entre sus funciones hallamos la protección frente a radiaciones ultravioletas, la excreción y absorción de sustancias, la elaboración de vitamina D en presencia de la luz solar, la detección de estímulos sensoriales, la amortiguación de agresiones mecánicas leves y la regulación de la temperatura mediante la evaporación del sudor y la vasodilatación. Comencemos con las capas que forman la piel y encontramos a la epidermis como la capa más superficial, formada por tejido epitelial estratificado y queratinizado. La epidermis a su vez está compuesta por 5 capas, comenzando con la más gruesa, que es el estrato córneo, y la más superficial, siguiendo con el estrato lúcido,
el estrato granuloso, el espinoso y por último el basal y más delgado. El estrato córneo es el que se descama lenta y continuamente. Esta capa se sustituye por las células producidas por la división de las más profundas del estrato basal. De hecho, disponemos de una epidermis totalmente nueva cada 25 a 45 días. Las células que conforman a la epidermis son las siguientes. El 90% de las células epidérmicas son queratinocitos, que producen queratina, una proteína resistente y fibrosa que protege contra el calor microorganismos y productos químicos. El 8% de las células epidérmicas está compuesto por melanocitos, ubicadas en el estrato basal, que producen melanina, un pigmento amarillo rojizo o marrón que determina el color de la piel y absorbe luz ultravioleta. Luego también tenemos presencia de células de Langerhans, cuya función es participar en respuestas inmunitarias contra los microorganismos que invaden la piel, y células de Merkel, que están en contacto con neuronas sensitivas y detectan diversas cualidades del tacto. La siguiente capa de la piel es la dermis, formada por tejido conjuntivo con colágeno y fibras elásticas. Es más gruesa en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, pero bastante fina en los párpados. La dermis posee numerosos capilares, folículos pilosos, músculos erectores del pelo, glándulas sudoríparas y sebáceas, colágeno y fibras elásticas, y receptores sensitivos especializados, los llamados corpúsculos, que envían mensajes al sistema nervioso central para su interpretación. Debajo de la dermis hallamos una capa denominada hipodermis, que erróneamente se ha definido por algunos como una de las capas de la piel, pero la hipodermis no se considera parte de la piel, sino que fija esta a los órganos subyacentes, es decir, se trata de tejido subcutáneo, formada por tejido adiposo no epitelial, como en el caso de la dermis y de la epidermis. La hipodermis actúa como amortiguador de traumatismos superficiales y aísla los tejidos más profundos de los cambios de temperatura extremos que se producen fuera del organismo. En esta imagen podemos apreciar la capa de la epidermis, vemos que es bastante delgada en comparación con la dermis, en donde se encuentran los corpúsculos, los músculos erectores del pelo, los folículos capilares, la raíz capilar, los vasos sanguíneos. Y debajo de la dermis, vemos aquí en estas bolitas amarillas, representado el tejido adiposo, es decir, la hipodermis. Como parte de la piel tenemos unos anexos, estos son glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas están ubicadas por toda la piel, excepto en palmas de las manos y plantas de los pies, mientras que las glándulas sudoríparas están por toda la piel. El producto de las glándulas sebáceas es, como ya sabemos, el sebo, una mezcla de sustancias aceitosas, lubricante que mantiene la piel suave y tersa y evita que el pelo se quiebre. Además, contiene sustancias químicas bactericidas. Por su parte, las glándulas sudoríparas secretan sudor, esa secreción transparente formada por agua, cloruro de sodio, vitamina C y restos de desperdicios metabólicos como urea, amoníaco, ácido úrico, glucosa y ácido láctico. Su pH ácido inhibe el crecimiento bacteriano. Siguiendo con los anexos, el pelo y los folículos capilares. En este caso comparten la ubicación en toda la superficie corporal excepto en las palmas de las manos, plantas de los pies, pezones y labios. El pelo es una estructura epitelial flexible, en su mayoría materia muerta y queratinizada, mientras que los folículos capilares son estructuras compuestas por tejido epitelial y tejido conectivo, que proporciona vasos sanguíneos y sirve de soporte para la formación del pelo. Y por último, como anexos de la piel encontramos a las uñas,
Modificaciones de la epidermis ubicadas sobre la falange distal de cada dedo. Las uñas son producidas por la matriz unguial, ubicada en el estrato basal de la epidermis. A medida que ésta produce células, se van queratinizando, desplazándose y mueren. Resulta interesante acotar que las uñas son realmente transparentes, pero parecen rosadas debido al rico suministro sanguíneo de la dermis subyacente. Las diferentes sensaciones táctiles están determinadas por las terminaciones nerviosas. Por ejemplo, los corpúsculos de Ruffini detectan los cambios de temperatura relacionados con el calor. Los corpúsculos de Krauss detectan sensaciones relacionadas con el frío, generalmente aquellas a menor temperatura que nuestro cuerpo. El dolor significa potencial o real destrucción tisular, puesto que las terminaciones nerviosas libres se activan cuando se rompe una célula. Los corpúsculos de Meissner detectan cualquier estímulo sensitivo, sobre todo los relacionados con las texturas. Los corpúsculos de Vater-Pacini responden a las vibraciones y a la presión mecánica profunda, mientras que los corpúsculos de Merkel detectan la presión superficial.